Rosa Espinosa, representante de los diferentes gremios del Poder Judicial, experto del Comité para la Prevención de la Tortura, Francisco Mafiolete Celedón, autoridades y representantes de los Ministerios de Hacienda, de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de Desarrollo Social y Familia, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Registro Civil, Identificación y también de la Corporación de Asistencia Judicial. Señoras, señores expositores, señoras, señores presentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al seminario Gobernanza de Datos en materia de Derechos Humanos para el Poder Judicial, Experiencias y Desafíos en el año 2024, iniciativa liderada por el ministro coordinador de Derechos Humanos de la Corte Suprema, señor Mario Carroza Espinosa. El encuentro de hoy nos reúne, tiene como objetivo dar un espacio de conversación y conocimiento sobre la relevancia de los datos que las instituciones públicas crean, almacenan y procesan en un contexto global donde el acceso a la información es uno de los principales atributos democráticos y que ha llevado a Chile a tener este tema en la agenda legislativa, ejecutiva y también del Poder Judicial. Les comentamos que esta sesión está siendo transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial y desde mañana la podrán encontrar en el canal de YouTube de nuestra institución. Para el inicio de esta actividad, quiero dejar con ustedes al ministro coordinador de Derechos Humanos de la Corte Suprema, señor Mario Carroza Espinosa, quien dará las palabras de bienvenida a este seminario. Ahí. Bueno, bienvenidos a la Corte Suprema. Quisiera comenzar esta actividad reconociendo algo que de todos los que estamos aquí tenemos en común. Somos representantes del Estado y en cada uno de los lugares de trabajo a los que pertenecemos le debemos un alto grado de compromiso. Por eso es la idea de realizar este seminario, tanto a los ciudadanos que acuden a nuestros servicios, como también la información que utilizamos para poder desarrollar nuestro trabajo. En el Chile de hoy necesitamos tener conciencia de que la labor pública tiene altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Eso lo conocemos muy bien en materia de derechos humanos. Como encargados de esta temática en la Corte Suprema, frecuentemente somos requeridos para brindar información tanto para requirentes nacionales, ya sean universidades, fundaciones o algunas carteras de gobierno, pero también somos muy frecuentemente consultados internacionalmente. Pase nomás. Por instancia del Sistema Universal e Interamericano de los Derechos Humanos. Pero además, en un marco más general, el Poder Judicial es requerido para conocer información detallada de las causas y las características con distintos fines. Para proyectos de ley también es necesario que se discuten en el Congreso, para las mesas de trabajo interinstitucionales en materia penal o de familia, que frecuentemente somos invitados, para la evaluación de determinadas políticas públicas en materia de grupos de interés, como son la infancia, adultos mayores, etc. En definitiva, estamos constantemente siendo requeridos para ofrecer y compartir datos que administramos. Y para nosotros, estos tienen siempre una naturaleza judicial, vale decir, son captados para gestionar las causas. En pocas palabras, la información que se registra en los sistemas computacionales de tramitación judicial tienen como objetivo precisamente eso, que la causa se pueda tramitar. Entonces, hoy nos encontramos con mucha información y datos cuyo objetivo, si bien es cierto, es judicial, pero que no están bajo los estándares actuales de respuesta a lo que se nos consulta y, por lo tanto, es insuficiente. Lo es porque nosotros nos hemos siempre conformado con recopilar datos para los juicios, pero no contamos con información desagregada, por ejemplo, por variables sociodemográficas como sexo, edad, nacionalidad, por mencionar algunos casos. Y por esto, cuando nos hacen preguntas, derechamente no podemos responder, o cuando respondemos con incerteza. Si bien hemos avanzado en algunos convenios de interconexión, por ejemplo, con el Registro Civil, para poder contar con alguna de las variables que antes les indicaba, o con el Ministerio Público, en aquellas causas que están judicializadas, y ambos sistemas informáticos tienen cierta interoperabilidad, toda la información
no imprescindible para dictar una sentencia y que nos pueda ser útil, no es traspasada al Poder Judicial, generándose entonces brechas de información difíciles de complementarse después con posterioridad. Este fenómeno, entonces, nos ha preocupado, a tal punto que a fines del año pasado, en nuestra jornada de planificación de derechos a asuntos humanos, decidimos entonces una instancia, que es el Comité de Asuntos de Derechos Humanos, una instancia de trabajo en materia de datos para este año 2024. Desde marzo, los equipos técnicos se han reunido para profundizar en un diagnóstico sobre los casos críticos, para ir conociendo y dimensionando el problema y recogiendo alternativas de solución para el Poder Judicial. Surge entonces así un concepto que es el concepto de gobernanza de datos con enfoque en derechos humanos, que pretendemos ampliarlo, porque ya estaba en infancia, pero lo requeríamos en derechos humanos, pero también lo necesitamos en los temas de género, etc. O sea, siempre se hace necesario tener toda la información que no manejábamos. Por eso, esta gobernanza de datos con enfoque en derechos humanos surge como una herramienta para ordenar a partir de un modelo definido los datos y la estadística en derechos humanos y que usualmente no son exigidos, ya sea, tal como he señalado, nacional e internacionalmente. Llegamos, creo, en un buen momento, porque la discusión está planteada. Hoy es absolutamente necesaria. El Legislativo aprobó hace pocos días un texto nuevo de ley de protección de datos personales, que estaría próximo a publicarse. Hay uno que otro texto sujeto a control de constitucionalidad que está pendiente y nada más para ello. El Ejecutivo, el que hoy siempre nos acompaña, porque estamos trabajando en conjunto y esa es la idea de poder ser copartícipes de este proyecto, está también encaminado con el diseño de un proyecto de ley precisamente en materia de gobernanza de datos para el sector público. Han pasado años de rápido crecimiento tecnológico, los sistemas de tramitación electrónica, acceso a innumerables fuentes de información, aplicaciones, etc. Nosotros entonces, como judiciales, requerimos de más espacios como este, espacios de difusión, de sociabilización, donde podamos comenzar a familiarizarnos con conceptos, con lenguaje de esta área, de la informática e información. No podemos permanecer, nosotros como judiciales, extraños a nuestra comunidad. El Estado, en su conjunto, debe asumir la realidad de la ciudadanía digital. Estamos en eso, con respuestas cada vez más precisas y casi instantáneas. Por eso, para terminar y dejarlos con aquellos que saben, yo solamente opino, para terminar desearía hacerles saber que desde ya cuentan, y para eso estoy acá, con todo el apoyo de la Coordinación y del Comité de Asuntos de Derechos Humanos de la Corte Suprema en este importante camino que comienza y que esperamos seguir juntos y unidos en esto para poder obtener buenos beneficios. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos las palabras del ministro Mario Carroza. Y como él mismo lo anunció, damos paso al panel de este seminario. Invito a la moderadora, nuestra profesional Romina Escalona, y a los panelistas Rodrigo Lavanderos, Alejandro Barros y Verónica Achá. Dejamos con la palabra a Romina Escalona Castillo, ella es profesional de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. Romina. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Agradecer también las palabras del ministro don Mario Carroza. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Para el mejor desarrollo y conclusión de este seminario, los exponentes tendrán 20 minutos para hacer sus presentaciones. Terminada la ronda de presentaciones, habrá un espacio para hacer preguntas. Para sus preguntas se les fue entregado un lápiz y en su carpeta se dispuso de un papel para poder registrarlas. Quien tenga registrada alguna pregunta, levanta su mano y al fondo existe un profesional que se acercará a su puesto para poder retirar la pregunta. Terminado el ciclo de preguntas y respuestas, los dejamos invitados para bajar al primer piso del Palacio para compartir un rico café.
Dicho lo anterior, paso entonces, y en este mismo orden de prelación, a presentar nuestros panelistas. A mi derecha, Rodrigo Lavanderos. Rodrigo es coordinador de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. Actualmente es uno de los profesionales que lidera la Mesa de Gobernanza de Datos del sector público y en esta oportunidad nos expondrá sobre el Sistema Nacional de Gestión de Datos, los desafíos, compromisos y avances encaminados hacia una solución integral y sostenible en la gestión de datos en el Estado. Muchas gracias. Bien, bueno, primero agradecer, ministro, la invitación de la Corte Suprema en un tema que efectivamente es fundamental hoy día. Estamos en este momento en varios temas, en varias acciones que es muy necesario, digamos, compartir con ustedes, sobre todo en un poder tan importante del Estado como es el Poder Judicial. La presentación la vamos a, no sé, ¿quién tiene el control de la presentación? Aquí está. Muchas gracias. Bueno, la presentación la definimos en términos de compromisos y avances, por un lado, y finalmente conversar del sistema en que estamos avanzando concretamente. Respecto a los desafíos, resulta fundamental contar con, o sea, está claro que los datos son efectivamente hoy día centrales para diseñar políticas públicas, tanto en su calidad, en su cantidad, ¿no es cierto?, y en su consistencia. Por lo tanto, lo claro es que necesitamos más datos, mejores y seguros. A pesar de lo anterior, de que todo el mundo, ¿no es cierto?, tenemos el consenso de que los datos son el petróleo de hoy día, los organismos públicos no están obligados a compartir los datos, incluso cuando hay cuerpos normativos que lo señalan explícitamente. Tenemos acá el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿no es cierto?, que tiene un cuerpo normativo que muchas veces obliga desde la naturaleza jurídica a contar con información de otros sistemas públicos y eso no se garantiza por diversos motivos. Si se llegan a compartir, y esta es la tercera reflexión, no tenemos reglas uniformes ni claras para hacerlo. Entre los distintos tipos de organismos públicos, distintos poderes, autonomías constitucionales, administración, etc. El Estado en esta materia entonces sufre de insularidad. No tenemos, ¿no es cierto?, una conexión o un sistema consistente. Existen, por lo demás, diversas reglas y normas sobre interoperabilidad. Algunas aplican a algunos organismos, a otros no. Algunos aplican a datos personales, algunos a otro tipo de datos. Y existe, además, una alta demanda por contar con una infraestructura integrada de datos del Estado, que facilite la interoperabilidad de los mismos para, fundamentalmente, tres cosas que son fundamentales. Mejorar los servicios públicos a las personas. Esto no es tecnología. Es servicio y política pública, por un lado. 2, diseñar más integralmente las políticas públicas. Y 3, una demanda gigantesca que tenemos respecto a facilitar la investigación científica. Los tres desafíos, con ponderaciones tal vez distintas, son fundamentales hoy. Y por lo tanto, la conclusión de esta primera lámina de desafío es que tenemos que ordenar la casa. Y ordenar la casa significa, primero, dar cumplimiento a las nuevas exigencias al Estado por parte de la ciudadanía, inmediatez, vamos a hablar de los niveles de confianza más rato, pero efectivamente eso es un desafío gigantesco, ¿no es cierto? 2, cumplir con los nuevos marcos, como lo decía el ministro Carroza, legales, referidos fundamentalmente a protección de datos personales y ciberseguridad. Chile cuenta hoy día o va a contar con 2 agencias que son fundamentales, ¿no es cierto?, respecto a la robustez de gobierno digital en general. Y 3, aumentar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Solo contar, un paréntesis, lo cierro inmediatamente, de que Chile por primera vez está siendo evaluado en confianza ciudadana con parámetro OCDE. El caso Chile se lanza en noviembre de este año con los primeros resultados. Con el ministro Marcel tuvimos la posibilidad de acceder en el grupo de estudio de los primeros resultados. Evidentemente no son buenas noticias. Digo no son buenas noticias porque no es una sorpresa que la confianza en las instituciones públicas haya bajado, pero tenemos un par de datos que son realmente preocupantes respecto a poderes del Estado y que también son preocupantes respecto al funcionariado público de todos los poderes del Estado, que son complejos, ¿sí? Bien, entonces, una vez pactados los desafíos, pasamos efectivamente a los compromisos.
Para enfrentar estos desafíos, el Gobierno se comprometió a disponer distintas medidas legales y administrativas en 4 áreas fundamentalmente. 1, crear y fortalecer la rectoría en materia de gobierno digital. Eso está ocurriendo. En febrero del 2024 se publicó la ley 21.658 que crea la Secretaría de Gobierno Digital al alero del Ministerio de Hacienda. No fue un cambio de macetero ni un cambio de hogar. Realmente la Secretaría de Gobierno Digital quedó mucho más fortalecida en términos de rectoría, de alcance, y estamos trabajando actualmente el reglamento que va a permitir que efectivamente ejerza en todo lo que tiene que ver con el soporte digital del Estado atribuciones bastante más amplias que las que tenía anteriormente. 2, construir alianzas de desarrollo con países más avanzados en la materia. Hasta el momento hemos celebrado acuerdos de colaboración con Estonia. Está acá el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Nostroza, que acompañó a la subsecretaria Heidi Werner justamente a Estonia a firmar este acuerdo, un acuerdo bien trascendente, porque en Estonia han pasado cosas bien sorprendentes en poco tiempo respecto a gobierno digital. Y fundamentalmente estamos trabajando con ellos un intercambio de la academia digital, o sea, una forma de generar capital humano digital que nos hace mucha falta en el país. Y recientemente, en agosto, hace poquito, el ministro Marcel, en la visita del presidente Lula, firmamos un acuerdo de colaboración con Brasil. Gigante, ¿no es cierto? Gigante Brasil me refiero. Y también gigante el acuerdo, porque tenemos con ellos mucha experiencia compartida y mucho que aprender y mucho que interactuar. 3, coordinar las inversiones y soluciones tecnológicas que habilitan interoperabilidad desde una perspectiva de Estado. Bueno, ustedes saben, la compra de tecnología en el Estado es un temazo. Ayer lo estuvimos viendo en el Consejo de Modernización del Estado, un Consejo Asesor Presidencial. Y ahí hemos reforzado el sistema de compras públicas, EVALTIC, ¿ya? Donde el Estado invierte mucho dinero y le estamos dando una lógica fundamentalmente más estratégica. No comprar sistema por sistema, PC por PC o servicio por servicio, sino que tener una lógica un poquito más estratégica, anclada en un plan de desarrollo tecnológico por sector y por institución, cosa que antes efectivamente no ocurría. No sé dónde tengo que apuntar. Ahí. No, perdón. Respecto a el cuarto punto, que es avanzar normativa y estratégicamente en materia de gobernanza de datos y uso de inteligencia artificial en el sector público. Como es de conocimiento, en mayo del 2024 ingresó al Congreso el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Nuestra Secretaría de Gobierno Digital tuvo una participación muy activa, tanto en la ley, ¿no es cierto?, como en el reglamento. Y en este tema, contarles que estamos finalizando una mesa de trabajo público-privada respecto a gobernanza de datos que, inauguró la ministra de Interior, ¿no es cierto?, y los presidentes de cámaras, ministros, en fin, porque creemos que es fundamental contar, ¿no es cierto?, con los aportes de los privados, de la academia. Nadie ha resuelto en ningún país un tema solo desde el Estado respecto a gobernanza de datos. Por lo tanto, tenemos como integrante del Ejecutivo, el Congreso, la sociedad civil y la academia. Tenemos apoyo técnico muy sólido, tanto de la OECD como del BID, respecto a esto. En enero del 2024, como les contaba, fue la primera mesa de alto nivel con senadores, ministros, en fin. Y estamos cerrando la mesa durante el mes de agosto. Nos queda una sesión que vamos a cerrar ahora en septiembre. Hubo 7 mesas técnicas. Falta, como les digo, la sesión de cierre y hemos tenido presentaciones de la Secretaría de Consorcio, de IDI, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Industria, ACTI, en fin. Bueno, Alejandro ha sido uno de los representantes activos también en esa mesa y nosotros creemos que efectivamente vienen bastantes buenas noticias respecto al ordenamiento. Ahora, eso respecto a desafíos y respecto a compromisos del Gobierno. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos efectivamente para la solución más integral? En términos de medidas legales y administrativas, el Gobierno ha considerado las recomendaciones realizadas por una mesa público-privada para la elaboración de 3 instrumentos actualmente en desarrollo, que son claves, digamos. Uno es la estrategia de datos de la Administración del Estado. Será nuestra hoja de ruta como país. Estamos en este momento cerrándola. La verdad, comentábamos con Alejandro hace poco que efectivamente estamos en los últimos pasos y esto es la carta de navegación, es muy importante. Como les contaba, también el reglamento de la Secretaría de Gobierno Digital va a definir la forma en que la Secretaría establecerá estándares y directrices
técnicas para la administración y uso estratégico de datos e información pública. Alguien tiene que dirigir el tránsito. Y eso es muy importante que en los países se fortalezca desde los gobiernos digitales. Y tercero, necesitamos un proyecto de ley. No todo se resuelve con un proyecto de ley, pero el proyecto de ley es fundamental. Un proyecto de ley, una propuesta legal para crear efectivamente un sistema nacional de gestión de datos. Respecto a los objetivos de este nuevo sistema, el fundamental es definir que los organismos públicos deben compartir datos para que las instituciones ejerzan eficazmente sus funciones y además cumplan sus objetivos. El Estado debe actuar en esta manera, no de manera insular, sino de manera unificada. De hecho, el no tener esto nos ha golpeado fuertemente en los rankings internacionales respecto al gobierno digital de la OECD, donde debo decir, con cierto pudor, que estamos penúltimos. Y no nos merecemos como país estar en esa ubicación teniendo una serie de fortalezas como Estado, porque esto no tiene que ver con los gobiernos, bastante transversales. Pero efectivamente, en gobernanza de datos tenemos una debilidad y por eso que estamos conversando y acelerando el paso en esto. Segundo, establecer una base técnica común para que todos los organismos públicos, incluido el Poder Judicial, el Congreso, las autonomías constitucionales y privados, puedan compartir datos de manera interoperada y segura. 3. Facilitar la creación de espacios de datos compartidos, seguros y confiables en ámbitos donde intervienen diversos tipos de órganos públicos, por ejemplo, materias de seguridad, de justicia, de niñez, entre otros, donde efectivamente la interoperabilidad, yo diría que a esta altura es un deber. Estoy pensando en crimen organizado, estoy pensando en los desafíos que nos están poniendo efectivamente los desafíos públicos que tenemos hoy. Y respecto a ordenar la casa, ya lo habíamos dicho, para que el Estado pueda cumplir con los nuevos estándares de ciberseguridad y de protección de datos personales que son efectivamente bastante exigentes. ¿Cuáles son los elementos clave de este sistema? No sé si se alcanza a ver. Para cumplir con estos objetivos se propone entonces, primero, integrar al sistema a todos los organismos públicos. Segundo, establecer deberes claros para todos los integrantes del sistema. Por ejemplo, asegurar calidad y fiabilidad de los datos. Segundo, compartir datos a nivel sustantivo y compartir datos de manera interoperable cuando corresponda efectivamente a nivel técnico. Obligar a los organismos públicos a ofrecer en línea sus servicios de interoperabilidad. Facultar al Estado para crear sistemas y plataformas abiertas para integrar datos que faciliten la entrega de servicios del Estado, el diseño de políticas públicas y, como decíamos, la investigación científica. Datos abiertos. Obligar a las autoridades sectoriales a crear espacios de datos con diversos órganos públicos y privados, carreteras que se puedan efectivamente, ¿no es cierto?, interoperar. Reemplazar los convenios para compartir datos, un sistema actual, ¿no es cierto?, por un modelo simplificado de términos y condiciones de uso que ya está trabajando el Gobierno Digital hace bastante tiempo. Tenemos al fiscal de la Secretaría, César Abusleme, abogado que ha sido protagonista en ese cambio metodológico. Y finalmente crear un comité técnico interpoderes, y esta es la gobernanza que vamos a pasar a la lámina siguiente, que establezca, ¿no es cierto?, algunas reglas comunes respecto a el sistema. Este Comité Técnico Nacional, ¿no es cierto?, la propuesta, estamos trabajando para que sea integrado por un o una representante de cada poder del Estado. En seguridad se convocará un representante evidentemente del Ministerio Público y la Secretaría Ejecutiva quedaría en el Ministerio de Hacienda a través de su Secretaría de Gobierno Digital. Y las funciones del Comité Técnico Nacional de Gestión de Datos, a grandes rasgos, son, primero, regular, coordinar y supervisar el sistema. Segundo, establecer estándares y directrices técnicas sobre gestión, interoperabilidad, integración de datos e información. Estándares y ejercer rectoría, efectivamente. Definir los datos maestros y sus responsables. Definir dominios de información relevante, crítica o de alto valor. Establecer que la estrategia de datos de la Administración del Estado también incluya a los organismos públicos o a otros organismos públicos. Incluir al sistema entidades privadas que presten servicios de interés público y finalmente proveer buenas prácticas y soluciones comunes. ¿Sí? Creo que es lo que quería decir. No sé si me ajusté efectivamente al tiempo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecemos efectivamente su presentación, Rodrigo. Me quedo con 4 frases.
escasa obligatoriedad del registro del dato, algo que vivimos todas las instituciones que generamos estadísticas, mejorar los servicios, en el caso del PJU sería el acceso a la justicia, políticas más integrales y ordenar la casa, hablamos de calidad, ¿cierto? Porque las cosas las estamos haciendo, todos sabemos que las estamos haciendo, pero siempre hay un espacio para hacerlas mejor. Pasamos entonces a presentar a nuestro segundo panelista, don Alejandro Barros. Aprovecho de recordarles que pueden hacer sus preguntas para que después los expertos puedan contestarlas. Alejandro es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, perito judicial, del Poder Judicial chileno también, consultor de organismos internacionales en materia de modernización y transformación digital del Estado, y en esta oportunidad nos expondrá sobre políticas públicas basadas en evidencia, algunas de las ideas y propuestas en materia de gobernanza de datos. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En mi ponencia quiero relevar algunos elementos que me parecen sustancial a partir del uso de datos para mejorar políticas públicas. Pero me gustaría partir mostrando, para allá parece que es. Hacia acá. Eso. Esto, si bien está dicho de manera jocosa, digamos, no es muy distinto de la realidad. O sea, cuando uno pregunta en organizaciones públicas y privadas si están gestionando adecuadamente los datos, por las respuestas que se oyen, la verdad es que la parte azul es la que destaca, digamos. No entendemos bien qué es gestionar adecuadamente un dato. Y de a poco nos hemos ido dando cuenta, y probablemente la Vero lo va a explicar con más detalle que yo, de los desafíos institucionales que presenta este tema. Y cuando uno empieza a incorporar una serie de cambios legales, ¿no? Estamos cambiando lo que yo llamo nuestro chasis normativo digital, porque hemos cambiado en un periodo muy corto de tiempo muchos marcos legales y normativos. Cambiamos la ley de delito informático, nos demoramos 30 años en cambiarla. Cambiamos la ley marco de ciberseguridad, tuvimos una nueva ley. Se está modificando la ley de acceso a la información pública. Tenemos, como decía Rodrigo, recientemente aprobada. Muchos de aquí nos tocó dar muy fuerte esa pelea de protección de datos personales. Y así. Tenemos la ley de transformación digital. Entonces, si uno mira el ecosistema digital, están cambiando muchas cosas. Entonces, ya no es solo de gestionar los datos como los gestionábamos antiguamente, sino que ahora hay que incorporarle estos elementos, de disponibilizarlos, de cautelarlos, es decir, con la ley de protección de datos personales, si tenemos algún problema con los datos sensibles que nosotros manejamos, la institución se mete en un lío legal. O la ley marco de ciberseguridad. Entonces, lo que quiero decir es que no solo tenemos que gestionarlos como lo hacíamos en el pasado, sino que además se le agregan estas nuevas complejidades. Y si uno mezcla esto con los cambios en la sociedad, no me da el tiempo para entrar en mucho detalle, pero quiero reflejarlo en 4 elementos que son fundamentales y que además cada vez se van a acelerar más. El proceso de integración de tecnología. La gráfica que está ahí, hay 10 años de distancia, 20 años de distancia. Y lo que se ve arriba eran todos los dispositivos, ¿lo puedes correr un poquito? Eso ahí, gracias. Todos los dispositivos que hoy día los tenemos todos en esto. Y probablemente cada vez va a ser más potente esto. Tenemos un proceso de adopción masiva de tecnologías. Esa foto que está ahí, que me gusta mucho, la uso mucho en mis clases, es una foto que refleja el mismo evento con 8 años de distancia. Es la elección de un papa. Esa es la Plaza San Pedro en Roma. Esa es del 2005. Y la que está abajo es del 2013. Vean la diferencia entre una foto y otra. Pasaron 8 años. Movámonos un poquito a la derecha. No, te cambiaste de lámina, por favor.
Nuevos hábitos. Esa gráfica salió publicada en la revista The Economist, y lo que muestra esa gráfica es cómo se conocen las parejas. La del lado izquierdo es las parejas heterosexuales y la del lado derecho es las parejas del mismo sexo. Y fíjense la línea azul. Esa línea azul muestra que las parejas se conocieron vía mecanismos online. Vean cómo crece y cómo va a seguir creciendo a futuro. Y las otras, las que bajan a través de amigos, en la iglesia, esa se cae fuertemente, digamos, en un bar o en un restaurante. Entonces también están cambiando los hábitos de las personas. Y finalmente hay una compresión del tiempo en este proceso de adopción tecnológica. Y ahí hay un análisis de cuánto tiempo le demora a distintas tecnologías, cuánto le demoró en llegar a 100 millones de usuarios. Y fíjense la última, ChatGPT, 2 meses. Entonces, tenemos por un lado cambios en los hábitos, cambios en las tecnologías, integración de tecnologías, cambios en el proceso de adopción, y todo esto se ha dado en un periodo muy corto de tiempo. Eso como contexto mundial. Vámonos a la siguiente. Perdón, yo tengo que hacer algo. Pero también tenemos elementos contextuales locales. Y aquí hay algunas cosas. Una ciudad, los estallidos sociales. Los estallidos sociales no fue solo una cosa que pasó en Chile. Ocurrió en varios países de la región. En Colombia, en Perú, en Argentina. Entonces, la conectividad hoy día, si bien hoy día en Chile tenemos lugares que hay poca conectividad, ya son cada vez menos, y vamos a tener cada vez a las personas más conectadas, con mayor o menor calidad, pero van a estar conectadas. La lógica de interactuar con estos dispositivos, el mundo móvil. Hoy día es impensable que un sitio web de un servicio público no se pueda ver en un dispositivo móvil. La diversidad. Tenemos que atender a personas con diversos orígenes, con diversas formas de pensar, con diversos géneros. Y en el fondo, ¿cómo damos cuenta de eso? Y finalmente, ciudadanos empoderados. Entonces, por un lado tenemos cambios contextuales a nivel mundial que están pasando en todas partes, pero también tenemos cosas que son propias de nuestro país y que afectan este desafío de los datos, del acceso a los datos. Y cuando uno mira la evolución del desarrollo digital del Estado, y esto es bastante transversal, me ha tocado verlo en varios países de la región, lo que ha ido ocurriendo, y no nos da el tiempo para entrar en detalle, pero lo que ha ido ocurriendo es que el proceso de desarrollo digital de los estados se ha ido acercando a las personas. Y nos hemos ido preocupando más de la ventanilla, de cómo atendemos a un ciudadano, cómo le entregamos información. Y eso va a ser y por eso se habla de los servicios ciudadanocéntricos. Porque además hemos cometido errores, hemos digitalizado cosas que en realidad, a propósito de lo que decía Rodrigo de la interoperabilidad, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tiene un certificado de nacimiento colgado en la muralla de su casa, enmarcado? Nadie, pues. ¿Para qué sirven los certificados de nacimiento? Es porque alguien más los pide. Y si ese alguien más pudiera acceder a la información con la autorización del titular, el producto certificado de nacimiento desaparece como producto. Entonces no necesitamos digitalizarlo. Y así pasa con muchas cosas, digamos. Entonces, hoy día estamos en esa última generación que llamamos, yo agregaría a esa lámina una nueva generación, que es la generación del mundo de la inteligencia artificial, pero si nos quedamos ahí, en esa última generación, son servicios que tienen que dar cuenta de lo que necesitan las personas, no de lo que produce el Estado. Lo que necesitan las personas es demostrar sus datos de nacimiento. No necesitan y demostrarlos para un tercero. Y así como eso en otros casos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó?
porque este proceso se viene dando de digitalización en el último tiempo, que durante el COVID nos tuvimos que digitalizar en forma urgente. Y de la noche a la mañana tuvimos que encerrarnos y tuvimos que aprender a hacer cosas, a hacer clases online, a compartir con los amigos online, a estudiar online, a trabajar online, a todo online. ¿Y qué es lo que le pasó al mundo público? Es que tuvo que digitalizar, como se diría en el campo, a mata caballo, todos sus procesos y llevarlos de lo presencial al online. Y pasaron varias cosas ahí. Pasó un problema muy serio de escalabilidad. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana el volumen de usuarios que necesitaba obtener cosas era muy grande. Los dos pantallazos que hay ahí, uno es del sitio gov.cl del día 14 de marzo del 2020 y el otro es comisaría virtual, más o menos del mismo día. Ahora, comisaría virtual ese año se cayó varias veces, digamos. ¿Por qué? Por el volumen de gente que necesitaba hacer algún trámite. ¿Qué otro problema tuvimos? Tuvimos un problema de seguridad. Hubo algunos problemas en Chile. Ahí hay dos ejemplos, uno de Chile y otro de Perú. En Perú hubo un tema de fraude electrónico de los bonos COVID de varios millones de dólares que terminaron en bolsillos distintos de donde deberían haber terminado. Y finalmente un problema de usabilidad. ¿Por qué? Por esto mismo que yo les decía, nos tuvimos que ir a lo digital de manera urgente en muy poco tiempo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el desafío es cómo mejoramos esos servicios, porque tenemos la respuesta que uno tiene habitualmente. Oye, ¿y tus sistemas, tus servicios están en digital? Sí. ¿Los transformaron? No. Entonces, hay ahí un desafío de volver a remirar qué pasó con muchos de estos servicios. El mundo de la gestión tecnológica, no me da el tiempo para entrar en detalle aquí, quiero concentrarme solo en la parte que dice gestión de datos. Estos son los principales desafíos que tienen los gestores tecnológicos en el sector público. Hay nuevas formas de aprovisionar tecnologías, todo el mundo de la nube, el mismo proceso de transformación, que además hay una ley de por medio, las nuevas tecnologías. ¿Vamos a usar o no vamos a usar ChatGPT en nuestros procesos? Nuevos métodos de trabajo, seguridad. Hemos visto ejemplos complejos de hackeos, ransomware, etc. Y finalmente el tema de la gestión de los datos. ¿Y por qué es tan importante y por qué es un desafío tan relevante? Porque en todo este proceso lo que va a ocurrir en un periodo corto de tiempo es que vamos a tener que manejar muchos millones de datos. Y habitualmente las instituciones están bien estructuradas para gestionar carpetas colgantes y archivos de palanca, pero no están bien estructuradas para gestionar datos con esta lógica y con este marco normativo que yo les decía. Entonces, crecen por un lado de manera muy, en términos exponenciales el volumen de datos, pero además se me incorpora a un desafío de mover la institución para poderlo gestionar adecuadamente. Cuando uno mira la transformación digital, básicamente tiene tres pilares. Y aquí está José, que le toca liderar ese proceso. Estoy simplificando, digamos, pero básicamente uno ve tres pilares fundamentales. La gobernanza, es decir, cómo se va a hacer esto, dónde va a residir, cuántos recursos tiene, cuál es el plan. Los ciudadanos, por esta misma lógica de evolución del desarrollo digital del Estado, es decir, cómo hacemos servicios que den cuenta de las necesidades de las personas. Y finalmente los datos, cómo los usamos de mejor manera para hacer mejores políticas públicas, para mejorar nuestros servicios. Porque además, con esto, no solo se requiere una ley. Me acordé a propósito de lo que decía Rodrigo. La ley de procedimiento administrativo, que espero no cometer un error en su fecha, pero creo que es del 2004, 2003, por ahí, en su artículo 17D dice que el Estado no le va a pedir datos a las personas que el Estado ya tiene. Yo me imagino que a ustedes nunca les han pedido un dato que el Estado ya tiene, ¿o sí? Entonces,
Y esa ley tiene 20 años, po, y el Estado no la cumple, po. Entonces, no es solo un problema de tener el marco normativo, que es muy importante, por cierto, pero no garantiza, ¿no? Esto no me va a dar tiempo. Y otra cosa que uno debiera mirar, la transformación digital y en particular la bajada al mundo de los datos, es cómo lo hago desde lo que se llama el valor público, ¿no? Y el valor público tiene 3 dimensiones que son igual de importantes las 3. Mejores servicios, es decir, más eficientes, de mejor calidad, que es la dimensión de arriba. Impacto social. ¿Qué significa impacto social? Que los servicios tienen equidad, que todos los ciudadanos pueden acceder a ellos, ¿no? Y finalmente, confianza y legitimidad. También lo mencionaba Rodrigo. Es decir, cómo estos servicios aumentan la confianza y la credibilidad y la legitimidad en el sector público. ¿Mm? Perfecto. Esta la voy a saltar. Ahora, ¿el Poder Judicial está haciendo cosas? Sí. Y aquí hay un ejemplo, ¿ah? Ahí hay una foto no demasiado antigua, digamos, y al lado derecho está el portal, ¿ah?, en el cual a mí me ha tocado entrar en varias oportunidades en mi rol de perito judicial. Pero quiero decir una cosa. Estas son etapas iniciales del proceso, porque lo que hay ahí es una digitalización de documentos. No hay datos en el sentido más estricto, ¿eh? O sea, uno lo que hace ahí es navegar por documentos. Y de ahí uno se plantea la pregunta, bueno, ¿y cuál sería la evolución? Nos movimos de los papeles a los documentos electrónicos, y el siguiente paso, sin dejar de lado obviamente los documentos, es cómo nos movemos a los datos. ¿Y por qué tenemos que movernos a los datos? Por ejemplo, para responder ciertas preguntas, ¿no?, que se debiera hacer el mundo judicial, ¿no? ¿Cómo se mejora la eficiencia y la efectividad del sistema? ¿No? Eso significa analizar tiempos de procesamiento, cuellos de botella, optimización de recursos, ¿no? Y para eso necesito datos. Un segundo ámbito donde necesito datos es identificar y reducir sesgos y disparidades, si es que existen, ¿no? Lo cual significa identificar ciertos patrones en la sentencia. ¿Hay sesgo? ¿No hay sesgo en la sentencia? ¿No? Y para eso también necesito datos. Apoyo a la toma de decisiones judiciales, ¿ah? Proporcionar información contextual relevante a jueces de manera de facilitar el acceso a la jurisprudencia y determinación de medidas cautelares. Eso también es con datos, ¿no? Cuando digo con datos, es que uno puede hacer un procesamiento más sofisticado que descargar un PDF, leerlo y tomar una decisión, digamos, ¿ah? No estoy diciendo que el dato por sí mismo vaya a ser la decisión, pero sí es un insumo relevante a la hora de ese proceso de decisión, ¿ah? Evaluación y mejora de políticas públicas, impactos de leyes y programas en la reducción del delito, tendencias delictivas, etc. Y finalmente, fomento la transparencia y rendición de cuentas, ¿no?, como un elemento fundamental. Si los ciudadanos pueden acceder a esos datos, ¿ah?, eso ayuda mucho. Creo que esa era la última. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Efectivamente, están cambiando mucho las cosas, con eso me quedo. Después de ver la presentación, veo que claramente es un paso agigantado. Y gestionar adecuadamente el dato es primordial. Entonces, en culturas organizacionales como la nuestra, hay que preguntarse en el fondo qué es gestionar correctamente el dato. Dicho eso, también tenemos ciudadanos empoderados, ¿ya?, que nos impulsan a tener información de calidad y confiable, y por eso me quedo con los 3 pilares fundamentales que mencionó en su presentación, que son servicios, o sea, mejores servicios, que generen impacto en la sociedad y que generen también confianza y legitimidad en los poderes del Estado, en este caso en el Poder Judicial. Finalmente, vamos a presentar a nuestra última panelista. Ella es Verónica Chá.
Verónica es actualmente la jefa de la División de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su valiosa trayectoria le ha permitido ser artífice de la creación de un modelo de gobernanza de datos en el sector público, y es precisamente esta experiencia la que nos vendrá a ilustrar hoy día con su presentación Datos Gobernados por la Protección Social, caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Verónica, por favor. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias por la invitación también, ministro, y a todas las personas presentes. No sé si tengo la maternidad de ese tremendo desafío, pero creo que mi grano he aportado desde lo que hacemos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bueno, me toca contarles sobre lo que nosotros hemos hecho. Estamos en un escenario donde nosotros tenemos muchos datos, ustedes, yo sé, por lo que han comentado también y hablamos un poco antes de empezar, tienen muchísimos datos en el Poder Judicial, y vamos a ver si la experiencia que nosotros hemos llevado a cabo les sirve para dirigir, definir su propio camino del cómo abordan esto. Lo primero, los datos no se ordenan, no se gobiernan porque sí, sino porque ellos aportan un valor, ¿sí? Y ese valor tampoco va a ocurrir, no es intrínseco a los datos, sino tiene que ver con el para qué los usamos, el qué hacemos con ellos. Y esto finalmente es un proyecto. Lo que yo les quiero comentar, las personas que conocía antes en alguna otra actividad, hablamos de que esto es un proyecto, no es una instancia que ocurre hoy, no es una actividad solamente de un año, es un proceso de cambio en la forma en la cual hacemos las cosas, en el cómo nos relacionamos con los datos, y ustedes se van a dar cuenta en ese camino que organizacionalmente van a ir madurando, van a ir cambiando el cómo se relacionan con los datos. Obviamente, una vez que ya llevamos un tiempo trabajando en estas materias, podemos mirar hacia atrás y parece que en realidad siempre seguimos una ruta súper ordenada y estuvo muy bien pensado. De formación yo soy ingeniera, entonces cualquiera podría decir que lo pensé y lo diseñé y nos fuimos para allá, pero no es así. Pero en retrospectiva, básicamente nos hicimos algunas preguntas. En algún momento pasó esto, nos preguntamos qué datos teníamos en la institución, qué datos queríamos gobernar. Yo les puedo decir que no se puede gobernar todo, hay que tomar decisiones. ¿Con qué contamos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué recursos teníamos? ¿Qué metodología usar? Cuando nosotros partimos y empezamos a darle alguna vuelta por allá por 2018 a esta materia, no teníamos idea de cómo abordarlo. Sabíamos que teníamos muchos datos y que algo había que hacer. Y luego de eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Entonces lo que voy a hacer es acortarles un poco ese espacio de aprendizaje que nosotros tuvimos, a ver si les sirve de algo. Primero, sobre esta materia, qué datos tenemos, tuvimos que mirarnos hacia adentro institucionalmente, ver qué había, dónde estaban, qué valor aportaban y a qué unidades de negocio, funcionales o instituciones aportaban, y también nosotros nos fijamos en la normativa. Ya que estamos en una mesa de trabajo donde hablamos también de derechos humanos, nosotros tenemos que pensar que también acá hay derechos digitales que están en juego, ¿sí? Los datos no son nuestros, no son de la institución, son de las personas. Entonces, había un cambio de seteo mental también que era relevante respecto de los equipos. Entonces, solo para comentarles un poco cuál es el marco que nosotros tenemos, nuestra institución, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene una cantidad enorme de funciones, 2 artículos completos llenos de letras, pero acá les menciono algunos que son relevantes en torno a las materias de datos. Por ejemplo, el pronunciarse sobre los programas sociales nuevos o que plantean reformularse estratégicamente. Entonces, hay toda una actividad respecto del monitoreo de los programas sociales, de la oferta del Estado. También analizar la realidad social nacional y regional para ver las necesidades de las personas, de las familias. Y esto es otro mundo, otro espacio de trabajo, no tiene que ver con los programas sociales, son otros usuarios, son otros tipos de datos. Como si fuera poco, también para las políticas sociales podemos definir instrumentos de focalización o herramientas que nos permitan identificar a las personas que son más vulnerables respecto de otras cuando los recursos son escasos y necesariamente hay que tomar decisiones. También podemos sistematizar y analizar registros de datos, entonces eso está bien, porque si vamos a tener datos tenemos que tener la atribución para poder trabajar, tratar con ellos.
Tenemos algunos bancos de datos, por ejemplo, un banco integrado de programas sociales, que tiene que ver un poco con lo que les comentaba en el primer punto, pero también el banco integrado de proyectos de inversión pública. Entonces, acá entramos a otra arista, a otro mundo de datos, que no tiene que ver, acá no son personas, son proyectos de inversión, no es la asignación de un beneficio, sino que es la definición sobre un puente, por ejemplo. También se nos entregó la responsabilidad de administrar el registro de información social, que básicamente es el punto central en el cual les voy a ir comentando cómo trabajamos acá, así que recuerden esto, el RIS, Registro de Información Social. Y tal vez una de las más importantes atribuciones y que de hecho es la que nos permite tener un banco de datos personales y sensibles realmente grande, es el que nosotros podemos pedirle a otras instituciones los datos que nosotros necesitemos para el cumplimiento de nuestras funciones. Y como yo les decía, tenemos 2 artículos con hartas letras, así que tenemos hartas funciones. Entonces, como les comentaba, tenemos datos de distintas materias. Entonces, en realidad, si uno dice voy a gobernar datos, ¿en qué datos me fijo? De hecho, en estrictísimo rigor, cualquier organización, empresa o institución podría incluso cuestionarse, y está bien, y si debe gobernar los datos de la gestión del personal interno. Cuando contratamos personas, los currículos de las personas, las entrevistas psicológicas, esos también son datos a gobernar. Entonces uno de verdad puede, si toma la institución completa, parece que no se acaba nunca. Tomamos una decisión y ya nos pasamos al paso siguiente, por lo tanto, y la decisión fue qué datos queríamos gobernar. Y no era tan difícil pensar. Teníamos, como les decía, datos personales, proyectos, prestaciones, fondos, tenemos un sinfín de información y decidimos quedarnos con esto, el RIS, el Registro de Información Social. Este registro es un banco de datos personales y sensibles creado por ley, tiene una regulación muy estricta respecto de qué puede haber allí y quiénes pueden usar esos datos, y la cantidad de información que hay allí hace que tengamos una responsabilidad enorme con la normativa antigua y con la nueva aún más, respecto de lo que pasa con los datos que allí se alojan. Me pasé una. Todo esto tiene normas, entonces no es que en el RIS uno tenga cualquier dato. Y en eso nosotros somos súper cuidadosos. Acá está bien normado qué podemos tener, que son los datos de las personas que actual o potencialmente pueden recibir prestaciones del Estado, y en potencialmente se abre el universo a todo el país prácticamente, los beneficios que las personas reciben y los montos, si es que hay transferencias monetarias, las causales por las cuales tienen la calidad de beneficiarios, y allí también se abre un mundo inmenso de causales porque tenemos tantos beneficios y criterios de asignación como... bueno, tenemos muchos. Y de las condiciones socioeconómicas, que son uno de los elementos importantes para tomar decisiones también. Y esto según los datos que nosotros tengamos o según los datos que tengan otras instituciones. Entonces, para que ustedes vean muy sucintamente y se hagan una idea de qué estamos hablando, acá tenemos un registro de hogares, el registro social de hogares que tiene el 85% de la población del país actualmente en él. Tenemos un registro integrado de beneficios, donde muchas instituciones nos han ido reportando los beneficios que reciben las personas, y ahí tenemos como el 88% de la población. Tenemos información de cotizaciones de salud privada y pública, tenemos datos civiles, vitales y de parentesco del registro civil, tenemos información de algunas variables de salud, no todas porque son datos sensibles, entonces nuestra ley también nos pone márgenes así para que no nos asustemos. Tratamos de seguir al pie de la ley las leyes, al pie de la letra las leyes, entonces tenemos lo que podemos y no pedimos lo que no podemos tener. Tenemos datos educacionales, tenemos datos de ingreso de distinto tipo, del trabajo, de pensiones, del capital. También tenemos información de patrimonio, datos de contacto. Tenemos mucha información. En términos generales y por algunas normas adicionales que se fueron agregando, por ejemplo, el de la Ley de Garantías de la Niñez y de la Adolescencia, se abre también un espacio muy grande porque tenemos que cuidar permitir que la Subsecretaría de la Niñez en nuestro ministerio esté en condiciones de trabajar con todos los niños, niñeces y adolescencias, y por lo tanto ya no es un grupo pequeño, sino que es el universo del grupo que pasa por el país. Y eso significa que los tenemos vigilados, tenemos mucha información. Pero tiene una responsabilidad esto. Yo me voy a pasar un poco las cifras, ya les he ido contando algo, y también, como comentaban acá Rodrigo o Alejandro,
También tiene que ver esto con no solamente que los datos son para nosotros, sino también para dar acceso a otras instituciones para que puedan usar esos datos. Parte de ello es, por ejemplo, muchas instituciones usan el registro social de hogares para asignar beneficios o usan información de los beneficios que las personas reciben también, y por lo tanto nosotros interoperamos, es decir, le habilitamos la tecnología para que las instituciones que requieren esos datos para hacer su trabajo, para cumplir con sus funciones, puedan tener esos datos. Pero no es cualquier cosa, no es cualquier dato para cualquiera. Nosotros, por ejemplo, hicimos una distinción en este trabajo interno de mirar cuándo el dato podía salir nominado desde nosotros hacia un equipo interno o hacia otra institución pública, o que entregue prestaciones sociales o que lo requiera para alguna política social. Y la ley es súper clara. Nosotros lo podemos usar, podemos darle acceso a las instituciones que entregan estas prestaciones sociales creadas por ley y a las municipalidades en lo que corresponde a las personas de su municipio. Nada de andar cruzando datos del municipio del lado. En cuanto a los datos innominados, nosotros también descubrimos que en realidad muchas veces nosotros mismos, equipos internos o también las instituciones, piden los datos con RUN simplemente porque quieren tenerlo todo y no se dan cuenta que para los propósitos que quieren cumplir, en realidad el dato sin la identificación de las personas es suficiente. Entonces, hay todo un espacio de usuarios que nosotros por ley estamos autorizados a darles acceso a esta información, pero de manera innominada. Por ejemplo, las instituciones que entregan estas prestaciones sociales, un Mineduc, un INJUV, un JUNJI, que necesite analizar sus prestaciones sociales, puede acceder a datos, pero innominados. Puede hacer sus estudios, cruzar todo lo que quiera allí y después, cuando tenga claras las reglas de asignación de beneficios, nos puede pedir los datos con RUN, con la identificación de las personas. También la Dirección de Presupuestos puede acceder a los datos, pero está en un escenario muy similar. La Dirección de Presupuestos es súper importante en nuestras vidas, pero ellos no entregan directamente prestaciones sociales. Por lo tanto, cuando están haciendo análisis, también lo pueden hacer de manera innominada. Y también tuvimos la posibilidad de abrir el acceso para que universidades estatales o privadas que cumplían con ciertas características, que básicamente es que estén acreditadas institucionalmente y en investigación, puedan presentar proyectos en ideas de estudios de políticas sociales que tengan que ver con las atribuciones y funciones de nuestro ministerio, y nosotros les damos acceso a datos innominados para que puedan realizar sus estudios. Pero esto tiene que ser pertinente a la política social. Por lo tanto, pusimos restricciones. Un estudio de más de 18 meses no tiene sentido, porque la política social nunca se va a demorar mucho en saber si las cosas están funcionando o no. Y también tienen que ir a trabajar en nuestras oficinas para que los datos tengan el riesgo lo más cercano a cero posible de fuga, ¿sí? Y finalmente, también nosotros obviamente trabajamos con datos innominados, indeterminados, se parece mucho más a un dato de encuesta, a un dato estadístico, y en esos casos nosotros podemos hacer ciertas publicaciones. De hecho, hace algunas semanas nomás, la subsecretaria que está aquí presente, Paula Paulete, lanzó el Banco Integrado de Datos, donde nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía, de la sociedad civil y de las instituciones que no puedan hacer convenio o no quieran hacer convenio, un conjunto grande de datos del Ministerio para que puedan acceder libremente en una lógica de datos abiertos. Entonces, teníamos ya un conjunto grande de información de la cual hacernos cargo. La decisión del qué datos usar ya estaba clara, el RIS. Luego, ¿cómo seguimos trabajando en esto? Me voy a dar la vuelta rápida. Teníamos que tomar decisiones, teníamos que ver cuáles eran los objetivos de la institución. Esto, así tal como está en este caso, el ministro, por ejemplo, es su máxima dirección, que es en el fondo quien les da el apoyo institucional para que ustedes puedan implementar el gobierno de datos. Nosotros necesitábamos y tenemos eso. Nuestra autoridad también convencida y empapada de la importancia de esta materia para poder darle continuidad a este proyecto. Obviamente, la institución tampoco iba a cambiar sus productos estratégicos porque nosotros estábamos ordenando los datos. Entonces, nosotros también desde nuestro proyecto teníamos que buscar la forma de hacer sentido respecto de los productos institucionales. Y tenemos varios de datos, así que era muy fácil. Entonces, en términos del marco nos situamos así.
En términos de capacidades, ¿qué pasó? Afortunadamente tuvimos profesionales inspirados, y es lo que yo he visto acá también. Conozco algunas personas que están trabajando acá en la materia y tienen hartas ganas. Nosotros también teníamos un grupo no demasiado grande, pero suficientemente líderes internos como para motivar al resto a aprender y a empezar a mirar estas materias y a adquirir autoconocimiento, buscando formas de aprender más sobre la materia y abordar esto. Y teníamos suficientes datos, así que había que hacerlo, o sea, no podíamos no hacerlo. Si, piensa en una institución con este nivel de responsabilidad sobre información de personas, si ocurre un incidente informático, un hackeo, cualquier cosa, o sea, yo le digo a nuestra subsecretaria, no queremos salir en la foto por estas cosas. Teníamos el apoyo de la alta dirección, alta gerencia, como se llama, en las instituciones privadas también. ¿Qué metodología usar? La verdad es que no nos dimos demasiadas vueltas. Nosotros, en ese momento, tal vez sí nos dimos vuelta. Tuvimos un practicante, siempre uno puede apelar a alguien que quiera hacer su práctica, y le pedimos que mirara el mundo y ver qué cosas se estaban usando, y nos hicieron un informe bastante interesante, y entre todas las formas de abordar el gobierno de datos estaba DAMA, y básicamente tenía muchas estrellitas y recomendaciones para meternos allí. Pero la verdad, yo les puedo decir a ustedes, el marco de trabajo da lo mismo. Yo sé que el gobierno digital también se ha comprometido con este marco, con ciertas adaptaciones para el sector público, pero la verdad es que de verdad da lo mismo. Lo importante es tener algún marco de referencia sobre el cual uno pueda ordenar las actividades, ordenar las cosas que está haciendo, y de esa manera que no se le vayan quedando cosas afuera. No importa que uno las vaya abordando de a poco, lentamente, pero que tenga ese recordatorio de me faltó esto. Entonces, súper rapidito por allá. Y después, ¿cómo lo hacemos? También acá hicimos hartas reflexiones. Primero, si iba a ser un proyecto interno, íbamos a contratar una consultoría. No teníamos presupuesto, así que tenía que ser interno. Perfecto. Así que consultoría externa es una posibilidad. Otra opción era si lo hacíamos desde arriba hacia abajo, o sea, desde definir las grandes temáticas, objetivos, visión, y desde allí empezábamos a permear hacia el resto de los equipos. O si más bien armábamos algo con el equipo y empezábamos a convencer a todo el mundo. Y la verdad es que tuvimos que hacer un poco eso. Afortunadamente, nuestras autoridades siempre han estado apoyándonos y consideran que esto es importante, pero respecto del resto fue muy bottom-up, viendo cómo llegábamos con esta materia, porque no tiene nada que ver con la protección social o con los estudios o las políticas sociales el estar haciendo gobierno de datos. Pero nosotros teníamos que hacerlo. Entonces tuvimos que partir un poco de abajo, convenciendo a los colegas de los departamentos y divisiones del lado para poder avanzar. Y ver casos de uso. ¿Qué es un caso de uso en este sentido? Es buscar una materia que tenga sentido en la institución, que sea relevante. Bueno, uno o varios. Nosotros escogimos varios casos de uso de equipos de personas que usan datos, para quienes los datos son muy relevantes y necesitaban o tenía sentido las cosas que nosotros les estábamos diciendo, porque si algo se hacía mal, esos equipos quedaban mal. Entonces, me voy a dar la vuelta rápida por la historia de cómo avanzamos en esto, porque ya me quedan 5 minutos. Básicamente, tuvimos que ver prioridades y presupuesto y cómo lo hacíamos, entonces ya les conté eso. Los datos para gobernar los teníamos, así que va a ser el RIS y los datos personales. Sobre los casos de uso, escogimos a 3 equipos. El de políticas sociales, que es, entre otras cosas, el equipo que monitorea la oferta social, que calcula la calificación socioeconómica del registro social de hogares y analiza la oferta social, maneja muchos datos. Y el observatorio social, que son los que manejan las encuestas, manejan CACEN y estaban haciendo además muchas propuestas de trabajo. Y obviamente el equipo que administra el RIS, porque si ese equipo no estaba en esto no iba a funcionar. Después, sobre qué trabajar, DAMA, que es el modelo, es enorme, son 11 prácticas. Y nadie tiene posibilidad de abordar las 11 una vez, salvo que tengan muchos recursos, y eso es algo que no teníamos. Entonces, en concordancia con las cosas que eran importantes para políticas sociales, para el observatorio, escogimos cuáles eran las prácticas importantes. Y esas que no podíamos dejar fuera eran la documentación de los datos que teníamos, el de saber qué datos uno tiene y tenerlos documentados, tener metadatos sobre eso, trabajar en la calidad de esos datos y en la calidad no solamente respecto de lo que para nosotros era importante, sino que para cada uno de estos equipos era importante.
Cuando ellos reclamaban un error, un atraso, alguna cosa extraña en los datos, quería decir que algo se nos había escapado en términos de calidad. También la seguridad de los datos, eso es algo que obviamente era importante, pero además nos aprovechamos de que en el Estado por muchos años se trabajó el PMG de seguridad de la información, entonces el desde la primera capa estaba. Y hicimos mucha capacitación, mucha comunicación interna sobre estas materias. Trabajamos también en hacer algunas herramientas de documentación, porque en el mercado en realidad lo que había era muy caro y las cosas que además no nos servían, entonces tuvimos que construir algunas cosas propias y trabajar en reportes de calidad. Y tuvimos un pequeño presupuesto para hacer una primera evaluación interna, una evaluación externa, perdón, donde nos miró un consultor y vio todo lo que hacíamos y nos dijo, van súper bien, madurando, en el sentido de que uno va creciendo y va haciéndose más fuerte, precisamente en las materias que nosotros teníamos priorizadas, que son las áreas de práctica que yo les mostraba ahí, y obviamente en las que no estaban priorizadas estábamos de más o menos para muy mal, pero era obvio, ¿ya? Priorizamos y tomamos decisiones. Esto es un proceso de mejora continua. Tal vez si hay algún mensaje que yo quiero entregarles muy fuerte es ese. No lanzarse con todo, lanzarse con cosas que tengan sentido, que sean relevantes, que sean manejables, y pensar y aceptar que esto va a ser un proceso. Van a ser algunos años de trabajo y se puede en ese proceso ir incorporando nuevos equipos, nuevos datos, nuevas materias. Entonces, a las cosas que ya hacíamos, por ejemplo, nosotros de a poco, en los últimos años, hemos empezado a agregar otros datos, ya estamos involucrados con los equipos de inversiones, con la gente que ve fondos concursables, con la gente que ve programas sociales. Este mismo VIDAT que yo les comentaba anteriormente empezó a integrar datos que en la primera vuelta de este gobierno de datos no estaban contemplados, porque ya estamos más grandes y el equipo está más convencido, ¿sí? El alcance también de esto ya no fue solo nuestra subsecretaría, nos pusimos súper ambiciosos, así que ya queremos gobernar las 3 subsecretarías, el ministerio, los servicios relacionados, tenemos un desafío enorme. En términos de áreas de práctica, empezamos a involucrar otras cosas. Afortunadamente recibimos más recursos, entonces nos metimos a trabajar en arquitectura. Por ejemplo, ahora estamos hace algún tiempo trabajando en cloud, entonces estar en condiciones de hacernos cargo de cosas que son cada vez más demandantes o que hay explosiones de demanda, en diseñar datos, en fortalecer la interoperabilidad y también por lo mismo cumplir con los desafíos que tenemos en términos de la ley de transformación digital, por ejemplo, en hacer datos maestros y de referencia también, el que para los datos ministeriales exista una sola verdad respecto de ellos. Y eso es algo que, por ejemplo, respecto del Estado también necesitamos. El que dice la verdad sobre la identidad de las personas es el registro civil. Entonces, todos tenemos que comunicarnos de alguna manera con el registro civil. Si queremos hablar de calificación socioeconómica, es nuestro ministerio el que tiene que tener la verdad. Y así, hay dueños, instituciones que son los que tienen una verdad única. Internamente también pasa lo mismo. Hay ciertos datos que tiene que gobernar un solo equipo y el resto simplemente ser usuarios de esos datos. Y no que cada plataforma empiece a capturar datos, ver cómo anota el RUN, cómo anota el domicilio y cosas por el estilo. Hemos tenido inversión en algunas pocas cosas más para que nos ayuden a sacar esto y también pasamos por un proceso de evaluación nuevamente y afortunadamente mejoramos harto en varias materias. Pero también nos dimos cuenta de algo, que a pesar de que llevábamos un buen rato, varios años trabajando, hay funcionarios, hay colegas que todavía no se logran identificar a ellos mismos, a ellas mismas con los roles. Entonces, por ejemplo, la persona que cumple el rol de arquitecto de datos o de sistemas no se veía a sí mismo con ese rol. Entonces, cuando le preguntaba al evaluador, decía, no, yo no soy. Y sí era. Entonces, eso pasa, porque también tenemos que hacer otras actividades que son relevantes. Entonces, esa es una súper sucinta historia de cómo nosotros llegamos hasta acá, porque de verdad que esto tiene más anécdotas que nada para los aprendizajes. Pero yo les quiero decir que mantengan el entusiasmo, eso nos mantiene vivos a nosotros para seguir adelante cuando las cosas no funcionan bien. Gestionar el cambio. Sí, tenemos que motivar a las personas para que entiendan que esto es importante, cuál es el rol que ellas juegan, cuál es el valor que esto tiene tanto para su trabajo como para las personas con las cuales trabajan.
La concientización tiene que ser permanente. Nosotros a veces nos relajamos un poco y perdemos otra vez ese ritmo y tenemos que volver a contarle a las personas lo mismo que les contamos el año pasado y el semestre pasado. Y estar pendiente del ajuste de prioridades. Yo creo que ustedes, igual que nosotros, tienen que responder a demandas que pueden ir cambiando en el tiempo y por lo tanto tenemos que ser flexibles para que esto sobreviva. Si no somos capaces de tener esa flexibilidad, el cambio, el ajuste de prioridades nos va a comer el proyecto y vamos a perder todo el esfuerzo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Me quedo con algunas frases como que el presupuesto es escaso, siempre es escaso en el Estado, pero las ganas siempre son grandes, ya estamos en esa etapa. Hay que tomar decisiones. Los datos que hay que gobernar, no todo se puede hacer al tiro. Hay que resguardar algunos accesos, resguardar la información también. Y finalmente que los datos no son nuestros, sino que son de las personas, y eso es algo sumamente importante que quería recalcar. Terminado el ciclo de exposiciones, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Muchas gracias. En honor al tiempo vamos a hacer una pregunta por expositor. Y comenzaremos en orden contrario a cómo fueron las exposiciones, por lo tanto vamos a partir por Verónica. Verónica, los asistentes quieren saber cuáles serían sus 3 consejos prácticos para lograr instalar una unidad a cargo de gobernar los datos. Uy. Primero que puedan instalar una unidad, o sea, tiene que haber al menos una unidad de una persona, pero que esté dedicada 100% a esto, ¿sí? Esto es un proyecto y un proyecto tiene que tener una jefatura de proyecto que se haga cargo de la iniciativa y la saque adelante y la empuje. Entonces, si debilitamos esa una persona o ese equipo, el proyecto no va a florecer. Entonces, primero que nada, eso. Segundo, miren bien su institución, cuáles son las normas que lo rigen, cuáles son los desafíos que tienen, dónde hay una materia, un dato, un tratamiento de datos que les genera problemas y que en realidad es un poco impresentable el tener que dar explicaciones sobre eso. Y probablemente allí van a encontrar los datos, los equipos sobre los cuales trabajar. Y tercero, yo creo que aprovechar los espacios para intercambiar experiencias con otras instituciones que están abordando el proyecto o iniciativas similares. Como yo les comentaba, nosotros decidimos partir en muchas cosas top-up, o sea, de bottom-up, pero hay instituciones en el sistema público y también en empresas, pero en el sistema público van a encontrar muchas instituciones que han decidido partir desde arriba. Y han contratado consultorías y pueden tener mejores éxitos o tal vez no tan exitosos, pero creo que es interesante también el ver cómo otros equipos humanos han ido resolviendo las cosas o la forma en la cual enfrentan el proyecto. Eso. Muchas gracias, Verónica. Alejandro, lo que le consultan es cuán importante es la tecnología para la gobernanza de datos. A ver, va a sonar feo que lo diga un computín. Yo creo que no es muy importante. ¿Y por qué no es muy importante? Porque finalmente, a ver, tecnología hoy día hay disponible, ¿no? En distintos sabores, en distintos precios, en distintos colores, y por lo tanto la problemática no está en la tecnología, ¿no? Sino que está, por ejemplo, en el proceso que comentaba Verónica. Es decir, cómo la institución le da a este tema la relevancia que corresponde y le asigna a esa persona, si es una unidad, efectivamente, de uno, que sea, que identifique sus casos de uso, que vea el valor que aporta un dato, en el cual, por ejemplo, me gustó mucho lo que tú dijiste, de no tener que dar explicaciones. Uy, resulta que no era 100, sino que era 150, digamos. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que la tecnología viene detrás. Este es un proceso de maduración institucional, de entender el valor que tienen los datos. Y claro, las tecnologías tienen que estar ahí, pero es lo que viene después. Yo quiero ser bien cuidadoso aquí porque muchas veces esto se invierte. Entonces, compramos tecnología y después pensamos qué vamos a hacer con ella, digamos.
Y conozco varios proyectos, no voy a dar nombres, pero varios proyectos que se han llenado de infraestructura tecnológica en el sector público, ¿ah? Y uno les pregunta después, ¿y mejoró el servicio o no? Y no mucho. Entonces, para extremar el punto, si ustedes pueden hacerlo esto con un ábaco, probablemente no, por los volúmenes que maneja el Poder Judicial, bien. Pero no pongan la tecnología como la piedra de tope, porque no va a ser. Muchas gracias, Alejandro. Finalmente, Rodrigo, los asistentes quisieran consultarle qué contenidos mínimos debe tener una regulación cuando se habla de gobernanza de datos en el sector público. A ver, primero que nada, yo creo que tenemos un desafío gigantesco en estándares. Yo creo que tenemos una confusión a la base de independencia de poderes versus la necesidad de interoperar de los datos de esos poderes. O sea, la independencia no puede tomar la interoperabilidad de manera autónoma, porque lo que hacemos es limitar servicios a los ciudadanos. O sea, si de verdad creemos que el dato tiene que ver evidentemente con la evidencia y un montón de cosas de ese tipo, lo fundamental es el aumento de confianza en la ciudadanía y mejorar e impactar en la calidad de vida de los ciudadanos. Y si no tenemos gobernados los datos de los distintos poderes al servicio de los ciudadanos, estamos confundiendo términos. Entonces, necesitamos, en el fondo, poner, para sonar blando lo que digo, pero de verdad poner al ciudadano en el centro cuando estamos pensando en servicios públicos que necesiten interoperabilidad de datos. Por lo tanto, estándares y regulación central para ese objetivo, sin invadir autonomías, sin invadir independencias, pero alguien tiene que dirigir el tránsito. Y respecto a estas rutas, a estas carreteras de datos compartidos, porque eso impacta fuertemente en temas que nos contaba el Ministerio de Interior, tan importantes como un control de identidad, que cuando no está en línea, ¿no es cierto?, genera tremendos impactos, digamos, para la sociedad. Entonces, ahí hay una clave importante que es lo que estamos intentando resolver a través del proyecto de ley que incluye el Sistema Nacional de Gestión de Datos. Bueno, lo segundo, efectivamente, la gobernanza, porque aquí, efectivamente, nadie tiene el monopolio. Como decía bien Verónica, los datos no son de nosotros. Hoy día tenemos ley de protección de datos, tenemos, ¿no es cierto?, marco de ciberseguridad además, y por lo tanto tiene que ser una gobernanza especial. Ahora, no inventemos la rueda, experiencia comparada. Hay países que gobiernan los datos de todos los poderes del Estado de manera ordenada, segura, y que generan y aumentan efectivamente la confianza. Y esto efectivamente es así. O sea, le hacemos muchas veces difícil, ¿no es cierto?, a la política pública impactar en los ciudadanos si no tenemos los datos gobernados. Y yo diría que lo tercero, y es algo que no es un misterio para nadie, hemos tenido casos notables, fraude a la orden del día, plataformas caídas, ataques de ciberseguridad permanente, es la estructura de seguridad. Afortunadamente, como decía Alejandro, en este chasis normativo digital, creo que contamos con una legislación hoy día que está en proceso de implementación, pero no podemos pensar en un proceso de gobernanza de datos sin seguridad. Hay otra arista que tiene que ver con identidad digital, que también la estamos trabajando al interior en una mesa público-privada muy interesante. Es un tema enormemente complejo cuando uno no se quiere centrar en los instrumentos de identidad, sino que más bien en un sistema coordinado de identidad digital, que creo que también ahí los datos son fundamentales, un habilitante para que efectivamente ese sistema de identidad digital pueda funcionar. Yo diría por ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Para cerrar, concluir entonces de las exposiciones y con lo que me quedo, es que la gobernanza de datos es más que hacernos cargo de los registros administrativos que las instituciones ingresan en sus distintos sistemas de tramitación o informáticos. Gobernar los datos es hacerse cargo de todo el proceso de producción de datos y estadísticas de calidad, esto es, desde que se registra la información hasta que finalmente convertimos esa información en información de calidad. Esto es, que sea oportuna, precisa y finalmente confiable. El acceso a ella es una responsabilidad democrática que todas y todas debemos cautelar. Muchas gracias. Agradecemos a todos los presentes
a todos los expositores, a Rodrigo, Alejandra, Verónica y también a nuestra Romina por este exitoso panel. Los invitamos a todos ustedes a un café en el hall central de este palacio. Y recordad que este seminario va a estar disponible mañana en YouTube del Poder Judicial de Chile. Muchas gracias.